Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy tenemos aquí un nuevo problema de dinámica. Incorporamos una fuerza nueva, la fuerza elástica. Nos dicen que colgando del techo de una habitación se encuentra un muelle cuya constante elástica es de 500 newton por metro. ¿Qué significa eso? Pues veréis, la constante elástica depende del tipo del material del que están hechos los muelles, y lo que indica es que para poderlo estirar un metro tendría que aplicarle una fuerza de 500 newton. Lo que me van a pedir en este caso es que tras colgar un objeto de 3 kilogramos, que determine cuál será la elongación del muelle. ¿Qué es la elongación? Pues es el incremento de longitud que ha experimentado el muelle. No la longitud total, sino el incremento de longitud que ha experimentado respecto a la inicial. Vale, como en todos los problemas, lo primero que nosotros intentamos colocar son nuestros ejes de coordenadas. En este caso yo he mantenido los ejes tal como lo hemos visto hasta ahora. El eje Y lo voy a usar en el vertical y en el eje X horizontal. Pero fijaros qué cosa más curiosa voy a hacer yo ahora con los ejes. Voy a colocar el eje Y positivo hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo asumo que si cortara el muelle, el objeto se iría hacia abajo. Y cuando he colgado el objeto, el muelle ha bajado hacia abajo. Entonces, para mí el sentido del movimiento es hacia abajo. Esto va a tener una consecuencia importante y es que el peso en este caso va a salir positivo. En principio, como siempre, nosotros lo que diremos es que la resultante será igual a la suma de las fuerzas que intervienen, y en este caso solo van a aparecer dos. Por un lado, la fuerza elástica y por otro lado, la fuerza peso. Así que la resultante se calculará como la suma de las dos fuerzas. La representamos. Fijaros que la fuerza elástica irá en sentido contrario al movimiento que va a tener el objeto, que en principio quiere ir hacia abajo. Recordar que la fuerza elástica lo que indicaba es que el muelle intenta volver a su estado inicial. Mientras que en este caso, fijaros, la fuerza peso va a ir como siempre hacia el interior de la Tierra, es la fuerza que hace la Tierra sobre los objetos, pero como por convenio nosotros hemos puesto el eje Y positivo hacia abajo, en este caso saldrá positiva. Así que, no olvidando que la resultante es una magnitud vectorial y que se tiene que tener como la suma de dos vectores, el vector fuerza elástica y el vector fuerza peso, nosotros podremos operar. Pero aquí viene el cambio, es decir, cuando el sistema se alcanza el equilibrio, en ese momento su velocidad es cero, es decir, es constante. Eso implica que el sistema no tendrá aceleración, lo cual nos lleva a que la resultante total, es decir, a la suma de las dos fuerzas, tiene que ser igual a cero. Y por tanto, las dos componentes del vector resultante tienen que ser cero. Es lo que nosotros llamamos condición de equilibrio. Ahí lo tenemos. Un sistema está en principio en equilibrio cuando la resultante es igual a cero. Bien, cuando nosotros empezamos a trabajar con escalares, lo que nosotros vemos es que como solo hay una componente, el problema será muy sencillito. En el eje X, nada. Y en el eje Y, el signo negativo que indica que la fuerza se opone al movimiento será el producto de la constante elástica por la elongación. Mientras que en este caso, fijaros en el peso. Todo lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora parece positivo. Pero no es que sea positivo porque sí, sino porque al nosotros colocar el eje Y con sentido positivo hacia abajo, el vector fuerza-peso está cogiendo este signo. No, no os preocupéis. Siempre hay quien dice, pero G siempre es negativa. No, 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 no. Los signos los colocamos en función de cómo tenemos puestos en los sistemas de referencia. Y los signos lo que nos indican al final es cómo va a ser el sentido del movimiento que van a tener los objetos. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos las ecuaciones vectoriales con sus correspondientes coordenadas cartesianas, lo que vamos a sacar son las ecuaciones escalares. Así, en el eje X, como no hay ninguna fuerza, es lo más coherente, el sistema está en equilibrio. 0 es igual a 0 más 0 más 0 porque no hay ninguna fuerza. Sin embargo, en el eje Y sí tenemos dos componentes. Tenemos la componente elástica con signo negativo y la componente peso con signo positivo. Básicamente lo que vamos a despejar de esta segunda ecuación es la elongación para llegar a una expresión en la cual la elongación es directamente proporcional al producto de la masa por la intensidad del campo gravitatorio e inversamente proporcional a la constante elástica del muelle. De forma que mientras el tipo de material que está hecho el muelle es más resistente, mayor será la constante elástica y por tanto menos se estira. Mientras que si yo
cuelgo del muelle un objeto con mayor masa, mayor será la elongación del muelle. En nuestro caso concreto, sustituyendo los valores, ¿vale? Pues obtenemos que el muelle se ha estirado la cantidad de 0,06 metros, es decir, 6 centímetros. Y eso es todo, para que veáis qué sencillos son este tipo de problemas con constante elástica. Venga, nos vemos en el siguiente.